Xenia no soportaba las ceremonias tristes y funerarias. Por supuesto, nadie le pedía permiso para vivir ni más allá de la frontera, donde nadie podía regresar. Y ahora, en cuanto vio la inscripción Valya, la vecina, en la pantalla del smartphone, se le hundió el corazón con una desagradable premonición. Xenia, hola, cariño. Valya está preocupada por ti. Siento traerte malas noticias por la mañana, pero el teléfono de tu padre no responde. Así que tengo que cargarte de pena. Sar ha fallecido. Cuando iba a trabajar lo vi sentado bajo el manzano, haciendo algo de cara a la calle. Así que le saludé con la mano. Le pregunté qué estaba haciendo tan temprano. Escardando o recogiendo la cosecha. Pero Sar no mostró ninguna emoción, ni siquiera se movió. Aunque ya sabes que tengo una voz fuerte, imposible de no oír. Tiré de la manilla de la puerta, estaba cerrada, así que la abrí y me acerqué a Sar. No respiraba. Ahora estoy sentada aquí en el porche, esperando los servicios necesarios. Los llamé además de los arreglos funerarios. No depende de mí de cómo despedirme de Sar, solo Xenia. Sinceramente, tengo que ir a trabajar. ¿Podrías venir? Xenia respondió inesperadamente con su voz ronca. Por supuesto, Valya. Estoy en camino, estaré allí en 30 minutos. La triste noticia de que su abuelo Sar había cruzado la última frontera por parte de padre, siempre vivaz y alegre, fue un shock para Xenia. Tenía que ir. Naturalmente debía organizarlo todo, llamar a todo el mundo de la agenda de su abuelo. Sin embargo, quería convencerse desesperadamente de que aquella conversación con la vecina de su abuelo no era más que un horrible sueño. Ahora tenía que abrir bien los ojos, comprobar el historial de llamadas del smartphone y asegurarse de que no había ninguna llamada. Por desgracia, su esperanza no se hizo realidad. La llamada de Valya era real, y Xenia hizo todo lo posible por llegar a casa de su abuelo, que técnicamente estaba dentro de los límites de la ciudad, pero situada en el llamado sector privado. En cuanto subió al taxi que acudió a la llamada, Xenia pidió tiempo libre a su jefe, y luego mantuvo una breve conversación con su colega en la oficina, explicándole dónde estaban los documentos que irónicamente debían entregarse hoy a los clientes. La llamada más difícil era la que no se atrevía a hacer. Cómo decirles a su padre y a su madre que estaban en el extranjero celebrando su 25 aniversario de boda, que tenían que volver urgentemente para despedirse del abuelo. Xenia sintió una oleada de tristeza. La tragedia se había desencadenado de forma inesperada. Justo el día anterior, había hablado con su abuelo por teléfono. Dijo que esperaba su visita, no solo para cuidar de su pequeño jardín, sino para hablar de algo, pedir consejo. Xenia le había prometido que visitaría a su abuelo durante los últimos fines de semana. Sin embargo, debido a una leve enfermedad, pospuso la visita. Llamó y se disculpó. Charlaron de nada en particular. El abuelo Sar le recordó el método que siempre utilizaba su difunta esposa. La abuela Svetlana. La niña escuchó atentamente mientras él le explicaba cómo preparar el té de lila. Esperar que la infusión se enfriara hasta alcanzar un agradable calor. Mezclar una cucharadita de miel en un vaso del líquido curativo, beberlo y luego acostarse bajo la manta. Le prometió que se tomaría en serio el tratamiento y que la visitaría después. Además, durante el primer mes de otoño, cuando tenía vacaciones programadas, la muchacha prometió pasar al menos una semana con él. Oh, qué avergonzada se sentía ahora Xenia. Se avergonzaba de haber planeado esperar sus vacaciones, sabiendo que solo tardaría 45 minutos en llegar a su abuelo en transporte público, con algunos transbordos. Cuando no había atascos, podía haber ido directamente a verle después del trabajo en lugar de ir a casa. Era viudo desde hace un poco más de un año y se sentía increíblemente solo. Además, Xenia estaba libre y podría haber guardado su empresa de abuelos, yendo y viniendo del trabajo. Tomar un taxi también era una opción.
aunque más cara que el transporte público, pero habría sido rápido y cómodo. Otra posibilidad hubiera sido simplemente salir de casa un poco antes para caminar por el sector privado y llegar a la parada de tránsito de donde salía el tranvía de la ruta requerida. Habría sido posible resolverlo todo, organizarlo y gestionarlo. Pero Xenia carecía de la previsión necesaria para comprender que su abuelo Zahar necesitaba cuidados y atención, y su petición de venir era algo más que el capricho de un anciano solitario. Xenia se sintió atormentada por un doloroso sentimiento de vergüenza y suspiró. Intentó llamar a sus padres, pero tanto el número de su padre como el de su madre estaban fuera de cobertura. Tuvo que enviarles un correo electrónico, con la esperanza de que leyeran la desagradable noticia, no demasiado tarde. El tiempo pasó desapercibido mientras se ocupaba de resolver los asuntos, y Xenia llegó a casa de su abuelo. Al escuchar los compasivos comentarios de Valya, sintió el peso de una auténtica pena que pesaba sobre ella. La vecina abrazó a la joven, le pidió que se mantuviera fuerte, y se marchó corriendo a trabajar. Xenia miró a su abuelo, y esperó, con la esperanza de que se levantara, se estirara y le invitara a tomar el té. Sin embargo, ese milagro no se produjo. Los servicios que acudieron a la llamada de la vecina desencadenaron otro torbellino de tristes asuntos. La mujer de la ambulancia, que confirmó la muerte del abuelo de Xenia, presumiblemente del infarto, aconsejó a la chica que se pusiera en contacto con la funeraria. Le explicó que allí trabajan especialistas que pueden organizar los trámites del duelo con el máximo respeto por el difunto y empatía con los familiares. Xenia hizo caso del consejo y se esforzó por contener las amargas lágrimas de desesperación. Solo a la hora de comer se encontró sola. Xenia entró en casa de su abuelo y rompió a llorar cuando vio sobre la mesa un teléfono que, al parecer, él olvidó allí en su última mañana terrenal. Tal vez si hubiera tenido un teléfono móvil, podría haber llamado a algún sitio y haber pedido ayuda. Pero cambiar el pasado era imposible. Todo salió como salió. La niña abrió el compartimiento secreto del que le habían hablado de su abuelo y su abuela, poco después de alcanzar la edad adulta. En aquel momento, Zahar apretó la sábana que colgaba sobre la cama, presionó con cuidado uno de los paneles de madera y con un ligero movimiento lo desplazó a un lado. La sorprendida muchacha vio un nicho vertical poco profundo. El abuelo explicó: «Mira, nieta, aquí están los fondos de emergencia. Tu abuela y yo acumulamos dinero aquí poco a poco para que nadie se agobie en un tiempo difícil». Xenia recordó cómo refunfuñaba entonces a su abuelo y a su abuela, diciendo que era demasiado pronto para que pensaran en esas cosas. Ella les aseguró que aún tendrían a un bisnieto al que cuidar. «No, querida, no servirá. Primero tendrás que considerar y aprobar a mi futuro marido, y luego ayudar a criar a los pequeños. Mamá y papá siempre están ocupados». La abuela, acariciando suavemente la sonriente cabeza de su nieta, objetó en voz baja: «Xenia, no te pedimos tu opinión. Es demasiado pronto para que pensemos en nuestro último viaje en este mundo, ¿no? Solo te lo estamos mostrando por si acaso. Al fin y al cabo, Zahar celebrará este año su 70 aniversario. Y yo solo soy un poco más joven. Por desgracia, a esta edad, cualquier cosa puede pasar. Tus padres, por supuesto, también saben de este compartimiento. Pero quién sabe, podrían confundirse o empezar a ser modestos». El abuelo Zahar apoyó a su mujer diciendo: «Así es, no queremos ser una carga. Se acabó. Esta conversación ha terminado». La abuela se apresuró a cambiar de tema y empezó a contar historias sobre las travesuras de un gatito callejero que habían adoptado y al que habían llamado Mursik. Ahora, 6 años después de aquella conversación, el flacucho se había convertido en una belleza bien alimentada e independiente. La ausencia de su cuidador se convirtió en un verdadero shock para el animal, que durante varios días perdió su excelente apetito. Sin embargo, Zahar consiguió sacar al gato de ese estado, y ahora esa misión recayó en Xenia. La chica pensó que el huérfano sin dueño lo entiende todo, y por eso se acurrucó en la cama del abuelo, y ni siquiera reaccionó
al ruido de la puerta del frigorífico al abrirse. La agencia recomendada por el empleado de la ambulancia resultó ser muy profesional. Un hombre serio sugirió a Xenia organizar una despedida no en casa, sino en una sala ritual especial en un cementerio. Es mucho más fácil llegar aquí, en un sector privado. Además, la casa, aunque grande, seguirá teniendo un ajetreo innecesario. La sala de allá es cómoda y confortable. Todo el mundo puede despedirse con calma y sin el alboroto habitual que acompaña la mudanza de un apartamento o una casa. Todo será conmovedor y civilizado. Además, entiéndelo, esto te evitará muchos problemas. La propuesta le pareció razonable a Xenia, pero tuvo que gastar no solo sus escasos ahorros, sino también el alijo del abuelo para pagar los servicios funerarios. La muchacha hizo todo lo necesario como si estuviera en estado de ensoñación. Siguió esperando a que sus padres llegaran, o al menos respondieran a su correo electrónico. Pero fue en vano. Xenia ya se puso en contacto con el hotel donde habían reservado una habitación, pero según logró entender por la respuesta en ruso entrecortado de los señores Novitsky, no se registraron. Le explicaron que había decidido cambiar un poco sus planes. Xenia se preocupó por sus padres, pero no podía hacer nada, y empezaban a caer terrones de tierra sobre la tapa del ataúd del abuelo. Su hijo y nuera nunca aparecieron. Xenia aceptó palabras de condolencia y pésames, teniendo que escuchar los lamentos de parientes lejanos que vinieron a acompañar al anciano en su último viaje. Algunos expresaron sin rodeo sus opiniones sobre el desalmado hijo y la nuera que no acudieron al duelo. Xenia hizo todo lo posible por defender a sus padres, y ellos callaron temporalmente, desviando la conversación a otros temas. Poco a poco solo los familiares y los vecinos más cercanos permanecieron en la mesa conmemorativa, organizada en un pequeño café. Xenia, que había visto por última vez a la mayoría de ellos hace poco menos de un año, en la despedida de la abuela Svieta, se esforzaba por soportar todas las preguntas. Quería escapar cuanto antes, pero debía cumplir su deber de nieta hasta el final. Periódicamente ella misma, justo con los camareros, retiraba los platos sucios y traía golosinas conmemorativas, para evitar sentarse, mientras escuchaba cómo las conversaciones de los invitados aumentaban en volumen. Xenia oyó accidentalmente parte de una conversación entre la tía Valya y el primo abuelo Stepan. Zahar a veces se comunicaba con este manzano como si fuera una persona. Les decía, incluso, cuando Svetlana vivía, que ese árbol inútil debería haber sido cortado hace mucho tiempo. Había crecido más que el tejado de la casa, y las manzanas estaban fuera de su alcance. Svetlana, que en paz descanse, se quejaba constantemente de la poca utilidad de aquel árbol. Solo daba frutos un año. Era pesado recoger la cosecha, y el año siguiente no tenía frutos. Incluso amenazó con cortarlo y plantar algún otro árbol de verano. Pero Zahar, que su memoria sea eterna, siempre se levantó en defensa del manzano, asintiendo con la cabeza. Valya estuvo de acuerdo con el interlocutor diciendo: «Tienes razón. A mí también me pareció extraño el apego de Zahar a ese viejo manzano. Bueno, si la parcela fuera de 1 hectárea, entonces tal vez no sería un desperdicio de espacio, pero en un terreno tan pequeño, es simplemente una tontería mantener un árbol tan grande». El fragmento de conversación que escuchó le hizo reflexionar. En efecto, su abuelo trataba aquel manzano como si fuera una persona viva. A menudo Xenia le veía acariciar suavemente la corteza del árbol. Una vez en su infancia, Xenia decidió jugar y se subió a una rama, que se rompió bajo ella. Zahar, confiando el cuidado de su nieta a su esposa, se encargó de curar la herida del árbol. En los últimos tiempos, tras la muerte de Svieta, su abuelo prefería pasar su soledad específicamente bajo el manzano, en lugar de su cenador especialmente construido y cubierto de parras. Los pensamientos sobre el misterioso manzano, que Zahar tenía en tan alta estima, retrocedieron momentáneamente en miedo de las tristes preocupaciones. Los familiares se dispersaron, y Stepan recordó a Xenia: «Alguien debe pasar 40 noches en casa de Zahar.
Mientras tus padres no hayan llegado, no hay nada que temer. Tal vez alguien pueda acompañarte. Por ejemplo, mi hija menor, Lena. Ella no tiene nada que hacer en casa de todos modos. Mi marido está de viaje de negocios, así que pueden pasar el tiempo y charlar. Al notar la expresión contrariada de Elena, una mujer de unos 35 años que claramente tenía sus propios planes para la noche y no deseaba pasar la noche en un lugar desconocido, Xenia se apresuró a declinar. Gracias, pero puedo solo. Al fin y al cabo es una muestra de mi respeto al abuelo. Después de despedirse de todos, Xenia ya se apresuró a la parada del transporte público, ya que sus parientes tenían que ir en direcciones completamente distintas. Nada más abrir la puerta del patio trasero del abuelo, Xenia no pudo evitar arrepentirse de haber intentado presentarse como una persona independiente y fuerte. Por supuesto, ya no era una niña como para temerle a la casa vacía. Pero ya había pasado varias noches aquí en soledad, así que sabía que podía soportarlo. Una vez más empezó a cavilar sobre la razón por la que el árbol ocupaba un lugar tan importante en la vida de su pariente. Xenia alimentó al melancólico Mursik de su mano. Pero estar en la casa, incluso en compañía del gato, la hacía sentirse incómoda. Salió al patio y, siguiendo un impulso inexplicable, se acercó al árbol donde colgaban pequeños frutos verdes. Un escalofrío la recorrió al notar arañazos en el suelo. No cabía duda de que su abuelo Sahar había hecho esas marcas. Se volvió realmente inquietante cuando su pensamiento cruzó la mente. Tal vez su abuelo moribundo había arañado el suelo, no por agonía, sino en un intento de desenterrar algo. Se dirigió al invernadero, tomó una pequeña pala de jardín y volvió al manzano. Con cuidado empezó a cavar la tierra. Casi de inmediato la pala chocó con algo duro. Xenia excavó con sumo cuidado y pronto desenterró un sólido paquete rectangular envuelto en una bolsa de plástico. Nunca había oído hablar de reliquias familiares, así que se quedó realmente sorprendida. Extendió sobre la mesa de casa una toalla vieja, que hace tiempo debió ser desechada, y la colocó con un cuchillo de cocina que su abuelo siempre mantenía afilado. Abrió con cuidado el paquete, revelando una caja de metal que antes se utilizaba para caramelos. Conteniendo la respiración, miró por dentro y no encontró tesoros ni dinero, sino papeles. Debajo de las páginas dobladas del cuaderno, había sobres que atestiguaban la letra uniforme de su abuela. A juzgar por el moderno envoltorio con el logotipo de un supermercado y la ausencia de decoración del papel, Xenia dedujo que su hallazgo no llevaba mucho tiempo enterrado. Pensando que no pasaría nada terrible si descubría lo que su abuelo había intentado alcanzar antes de morir, empezó a examinar el contenido. Efectivamente, eran las notas de su abuela. Mi querido Sar, te escribo esta nota de agradecimiento. Consciente de que mi tiempo en este mundo se acaba, no puedo soportar llevarme este secreto conmigo. Perdóname, Sar, por el engaño e incluso el crimen que cometí hace años, por amor a ti. Es difícil confesarlo, pero debe hacerse. Por aquel entonces estábamos casados y arreglamos que el pequeño fuera a la guardería. Volví a trabajar en correos. Todo iba bien. Así que me envidiaba y entonces, como un golpe en la cabeza, mientras clasificaba el correo entrante, vi una carta dirigida a ti. La remitente era una tal Alya Amagul, del pueblo Sinki, de la región de Saratov. Inmediatamente sentí un mal presentimiento en el corazón. No te di la carta, la leí en secreto, y me enteré de tu aventura. Tu exnovia me informó de que su estricto padre arregló su separación en 1964. Amenazó con matarte o encarcelarte, utilizando sus contactos, por estar involucrado con una menor de edad. Esencialmente solo te dejó una opción: decir mirándole a los ojos que no le quería en absoluto y que no quería volver a verte. La madre de Alya intentó defender a su hija, pero no sirvió de nada. La mujer simplemente fue golpeada por su propio marido por atreverse a llevarle la contraria.
Alia vio lo que su padre había hecho y estaba aterrorizada por ti. Por eso dijo convincentemente todo lo que le ordenaron. Tras aquella cruel confesión, como era de esperarse, perdiste los nervios. Tomaste tus cosas. Cogiste un retoño de un manzano como recuerdo para tus padres y regresaste a casa. Solo te quedó un pequeño regalo para Alia. La mujer de la carta te informó que estaba embarazada de ti. Resultó que para ocultar el pecado, la casaron, sin ceremonia oficial, con algún viudo de numerosos hijos, en un asentamiento remoto que ni siquiera tiene nombre. Leí la carta de Alia. Todo se me nubló de lágrimas. Incluso empecé a simpatizar con su joven amada. Se quejaba de que su vida familiar no funcionaba, y el hombre con el que debía vivir la trataba como una sirvienta, a pesar de los escándalos con sus parientes. Alia llamó a su hija en honor a su madre, Ludmila. La desafortunada joven madre se encontró literalmente en la esclavitud, soportando palizas, humillaciones, y planeaba constantemente huir. Cuando empezó a crecer, las cosas se pusieron más difíciles para Alia. Los hijastros de su supuesto marido empezaron a atormentarla, y su madre no podía defenderse. Las palizas empezaron inmediatamente. Alia tardó 5 años en escapar finalmente de su marido. No dio detalles, pero las letras borrosas en el papel dejaban claro de que fue muy difícil para ella. Alia te pidió que fueras a ese mismo Sinki con ella y su hija. Escribió que te estaría esperando. Cuando leí la carta de esa chica me sentí como cegada y ensordecida a la vez. No entendía cómo seguir viviendo. Darte el mensaje significaba perder a mi familia. Y la pequeña Jenna solo tenía 3 años. ¿Cómo pude privarle de su padre con mis propias manos? Me arrepentí. Así que destruí la primera carta y la tiré a la estufa. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Esperaba en vano. Alia siguió enviando cartas. La siguiente llegó casi 1 año después, como si hubiera planeado que llegaría el día de tu cumpleaños, para que recibieras el mensaje de ella y de tu hija. Te preguntaba por qué no contestabas. Tenía mucho miedo de que se recompusiera y acudiera a ti. La distancia no era especialmente larga, tal vez un poco más de 300 kilómetros. Resulta que los que pueden arruinarme la vida viven casi al lado nuestro. Si fueran solo cartas podría quemarlas, pero tratar con personas es más complicado. ¿Qué debo hacer yo, una mujer con un hijo? Empecé a pensar en cómo evitar que llegaran a ti. Escribí una carta copiando tu letra, por si acaso. Te prometí que vendría en cuanto pudiera. Tal vez ni siquiera recuerdes cómo intenté persuadirte para que te mudaras entonces, pero nunca accediste. Así que viví en un volcán, sin saber qué hacer para proteger mi felicidad. ¿Cómo preservarla si descubrías la verdad sobre Alia? No tomé ningún permiso baja en el trabajo por esto. Más tarde, después de 5 años, me di cuenta de que esta mujer solo te molestaba 1 vez al año. Eso me tranquilizó un poco. Quemé las cartas durante mucho tiempo. Luego me remordió la conciencia y empecé a esconderlas. Sabía que había lugares en casa donde nunca se te ocurriría mirar. Lo único que no podía hacer por miedo era dejar mi oficina de correos. Incluso renuncié a mi puesto. Pues nada, me acostumbré. Alia te escribió durante mucho tiempo, pero yo solo guardé 10 cartas. Con la última carta que llegó de Osinkov, en 1994, actuó de forma despreciable. Alia escribía sobre el deterioro de su salud y la necesidad de medicarse. Aunque Ludmila intentaba apoyarla, les faltaba dinero constantemente. Era comprensible, eran tiempos turbulentos. Alia no pedía nada para ella, pero no podía calmarme del todo. ¿Y si las circunstancias la traen a nuestra región? ¿Y si decide verte? Miré el sobre con cuidado y lo devolví con la nota: destinatario no disponible. Después de eso, el flujo de cartas de Alia se secó por completo. Aún no entiendo qué tendría que haber hecho de otra forma. Si lo hubiera sabido, ahora no tendría estos problemas. Y no sé qué hacer con las cartas conservadas.
Debería leerla según la justicia y la conciencia, pero no en mi vida actual. Así que cuando conozcas la amarga historia de ella y tu hija, yo ya no estaré viva. Perdóname por mi egoísmo, pero no puedo actuar de otro modo. Te quería demasiado y no quería dejar a nuestro hijo sin padre. Ahora ya no me importa. Jenna también ha crecido hace mucho tiempo. Además, nuestra nieta ya está comprometida. Así que el camino hacia ti está despejado. Solo te pido una cosa. Espera al menos un año tras mi marcha, antes de buscar a tu amor y a la hija que nunca viste. Aguanta este periodo de luto en honor a todo lo bueno que hubo entre nosotros, y luego sigue a tu corazón. Perdóname por todo. Amándote. Svieta. Xenia quedó conmocionada por la carta que había leído. La historia de un amor trágico, años de engaño y una pesada confesión la conmovieron involuntariamente. Pensó que probablemente su abuela debería haber guardado su secreto para siempre, pero por otro lado, comprendió que sería demasiado cobarde. Claro que es más fácil juzgar desde afuera que encontrarse en semejante callejón sin salida. Xenia no podía imaginarse cómo actuaría ella en el lugar de su abuela. Le habría dicho inmediatamente a su legítimo marido que su conocida aún le quería y le esperaba, junto con la hija que tenían. O habría intentado por todo medio, usando su imaginación, protegerlo de esa información tan chocante. Xenia comprendió de qué quería hablarle a su abuelo. Debía de estar a punto de terminar el aplazamiento de un año que había solicitado su abuela. Quería pedir consejos sobre cómo encontrar a su amada perdida. Después de todo, había pasado mucho tiempo, y es posible que Alya haya cambiado mucho. La hermanastra de Xenia, hija de su padre, también podría estar ya casada. Tratando de distraerse de la inesperada información, Xenia volvió a doblar los trozos de papel en la caja y la guardó en el armario. Inconscientemente, temía que otros detalles personales de la vida de su pariente podían descubrirse. Perdida en sus pensamientos mientras estaba sola, aparte de él, que dormitaba plácidamente, Xenia se sintió aburrida y decidió ponerse a limpiar. Aunque no había especial necesidad de ello, cargó con un cubo de agua sucia para derramarle en un rincón lejano de la parcela, donde crecía un arbusto de rubetquica modestamente verde. Hacia el otoño, se cubría de un racimo de bolas doradas. En ese momento se percató de que un coche se acercaba a la verja. Por fin sus padres habían regresado del extranjero, y ella estaba increíblemente encantada. Que este encuentro, aunque teñido de amargura, aliviara al menos la preocupación de sus padres durante la inconexa conversación. Resultó que llegaron a un lugar donde no había conexiones ni acceso a internet. El triste mensaje de la hija de Gennady y Valya, que había llegado a la civilización, lo recibieron justo antes del funeral del abuelo, lo que les impulsó a darse prisa en regresar. Sin embargo, seguían estando tarde. Xenia se sintió aliviada de contar ahora con el apoyo que tanto necesitaba. Después de abrazos y lágrimas, cuando todos estaban ya sentados a la mesa, la niña empezó a contar a su padre y a su madre un descubrimiento insólito. Como prueba de sus palabras, sacó la caja del armario. Junto con sus padres leyó en voz alta una vez más la confesión manuscrita de su abuela, y luego examinaron las cartas conservadas. Una de ellas contenía una instantánea de un estudio de fotografía. En ella aparecían dos atractivas chicas que recordaban ligeramente a residentes de Kazajstán. La belleza de las hermanas indicaba claramente su parentesco, aunque parecían más bien hermanas con una pequeña diferencia de edad. Sin embargo, la inscripción del reverso de la fotografía atestiguaba que eran el primer amor del abuelo Zar y su hija, Ludmila. En una hermosa caligrafía decía: en memoria del amado Zahar de Ali y Ludmila, en su 16 cumpleaños, esperando un encuentro, 1981. Gennady, olvidando su respetabilidad, incluso dejó escapar un silbido. Bueno, decir que estoy sorprendido
es quedarme corto. ¿Cómo se las arregló mamá para mantener todo esto en secreto y no revelar sus conocimientos durante tantos años? Ay, ni siquiera puedo comprenderlo. Valja también estaba desconcertada, ya que mantenía unas relaciones maravillosas con su difunta suegra. En contra de todas las nociones convencionales de arreglos familiares, mantenían profundas conversaciones conmovedoras. Sin embargo, Svetlana no mencionó ni una sola vez que en algún lugar lejano, su marido oficial tenía una hija, amada e ilegítima. Adaptarse a esa noticia no fue fácil. Valja preguntó a Gennady: «¿Qué te parece? Deberíamos intentar encontrar a tu hermana y a su madre. Si sigue viva, claro. O dejar todo como está». El propio hombre no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. A juzgar por lo que había aprendido de su hija, el padre quería que se revelara el secreto de su juventud. Por otra parte, era ético inmiscuirse en el destino de una desconocida. Aunque pariente consanguínea, ella tendría ahora unos 50 años, mientras que el tal Ali se acercaba probablemente a los 70, un recuerdo de una juventud complicada y de una persona a la que una vez había amado profundamente, pero con la que nunca tuvo la oportunidad de estar. Podría perjudicar su bienestar. Además, como escribió la abuela Elzbieta, después de devolver la carta con la nota, destinatario no disponible, dejaron de venir por completo. Esto podría significar que Alya creyó la mentira y perdió la esperanza. Por desgracia, incluso los acontecimientos más desfavorables en la vida de la mujer y su hija podrían haber ocurrido. Creo que al menos deberíamos intentar encontrar a la hija del abuelo, solo para, en cierto modo, rehabilitarlo. Después de todo, el abuelo no tiene la culpa de cómo acabaron las cosas. Creo que sería justo que Alya y, por supuesto, Ludmila conocieran toda la verdad, dijo Xenia, como si expresara sus sentimientos en voz alta. «Escucha, papá». Ella se volvió a Gennady. «¿Cómo te sientes al saber que tienes una hermana mayor de pura sangre? ¿Quieres verla, hablar con ella?» El hombre quedó confuso y en respuesta le preguntó lo mismo a su hija. «¿Y tú, Xenia?» «Ella es Ludmila. Es tu tía, por así decirlo. ¿Tienes curiosidad por conocerla?» Xenia se escuchó a sí misma y admitió: «Tengo curiosidad y un poco de miedo». Las opiniones en la familia estaban divididas. Valja, tras escuchar a su marido y a su hija, declaró: «Creo que deberíamos dejarlo todo como está. No hay que preocuparse ahora. Lo que era hace tiempo que pasó. Ha pasado más de medio siglo. Quizás Alya sea feliz con otro hoy aquí. O la demos la bienvenida, por así decirlo, a nuestros parientes. Creo que no está bien». Una larga conversación no logró encontrar un compromiso. Además, los propios miembros de la familia no estaban seguros de lo correcto de sus pensamientos. Al final, los Novitsky se fueron a dormir para visitar por la mañana el lugar del último refugio de Sar. «Siento, papá, haber llegado tarde», susurró Gennady, de pie frente al túmulo adornado con coronas. «Nunca hubiera imaginado que no volveríamos a vernos». Depositó 4 claveles de escarlata en lugar vacío e inclinó la cabeza, ocultando sus lágrimas. Después de Gennady, su prometida y su nieta depositaron flores en la tumba de Sar. Cada uno de los afligidos familiares se dio cuenta de que, inconscientemente, esperaban una señal de qué hacer con la avalancha de información que les había caído encima. No hablaban de ello en voz alta, pero Gennady, Valja y Xenia esperaban una revelación. Tal vez fuera ingenuo y tonto, pero realmente querían saber que el propio Sar, ¿qué quisiera él? A pesar de la esperanza de una pista, no pudieron obtenerla. Con el corazón encogido, regresaron al apartamento. Decidieron que Gennady viviría temporalmente en la casa, y su mujer y su hija le visitarían en su tiempo libre, mientras Valja ayudaba a su marido a reunir al menos lo imprescindible. Xenia se apresuró a ir a la tienda más cercana para comprar algo de comida especial. La muchacha sintió mucha lástima por el gato, que parecía haber perdido el brillo y el apetito de golpe.
Tras consultar con una mujer de aspecto serio que ponía diligentemente paquetes de comida húmeda en el carrito, Xenia compró algunas golosinas para la mascota de su abuelo y regresó a casa. Entregando la bolsa de comida a su padre, la niña preguntó: «Mursik está siendo un poco quisquilloso ahora y puede negarse a comer. Prueba de darle de comer de la palma de tu mano. Suele empezar a comer en señal de respeto». Gennady sonrió a su hija, diciendo: «No te preocupes, no lo voy a molestar». Los días pasaron volando. Solo había que seguirles el ritmo. Xenia y su madre iban a trabajar por las tardes, hablando de todo, como acostumbraban desde la infancia. Por supuesto, también reflexionaban sobre el secreto que la abuela Svetlana había mantenido oculto durante tantos años. El 9º día del funeral de su abuelo, decidieron celebrarlo en casa. Parecía que sería la mejor manera de hacerlo. Había menos gente que en el café después del funeral. Sin embargo, debido a la decisión de Valya de preparar ella misma las tartas en honor a su suegro, en señal de respeto, en lugar de encargarlas a la panadería, tanto ella como Xenia se cansaron. Sin embargo, el convite conmemorativo resultó excepcionalmente delicioso, como si alguien hubiera ayudado en el proceso de cocción. Se sentaron juntos, recordando diversos incidentes del pasado. Gennady trató cautelosamente de sonsacar a su primo segundo, Stepan, algunas historias sobre la juventud de su padre. «Stefan, ¿puedes contar algo más sobre mi padre?». El anciano se alegró de hablar y empezó a soltar palabras. Zar siempre fue valiente, receptivo y decidido en cualquier buena causa. Cuando regresó del ejército, consiguió trabajo en la fábrica, en el departamento de personal, según contó más tarde su madre. Oyó decir a alguien que los jóvenes de nuestra ciudad eran enviados a tierras vírgenes. Ya no era nada nuevo. Ya se había estrenado la película sobre el valiente Iván. Era muy inspiradora. Y en general en aquella época había un gran entusiasmo, y todo el mundo quería ayudar al país. Por eso Zar decidió que podría ser más útil allí, en tierras vírgenes. Confieso que yo también quería ir. ¿Pero a dónde? Por aquel entonces yo tenía 15 años. Zar, en cambio, era 5 años mayor que yo. Se fue a Kazajstán. Afortunadamente había aprendido a conducir un camión en el ejército y obtuvo el carné de conducir. Regresó casi 5 años después. Traía pantalones, como en el recuerdo de su largo viaje de negocios. Por supuesto, había cambiado en ese tiempo. Se fue como un chico ingenuo y volvió como un verdadero hombre adulto. Para que quede claro, no se volvió peor que Zahar. Gente como él es difícil de encontrar ahora. Será difícil encontrar a alguien con manos de oro y un carácter digno. Por eso lo recibieron en el depósito de motores con los brazos abiertos. No bebe, trabajador, honesto. ¿Qué más se puede pedir? Pero se quitaba la última camisa y se la daba a otro. Los chicos le respetaban. Si le pedían ayuda nunca se negaba, pero las mujeres estaban locas por él y trataba a todo el mundo con mucho respeto. Luego se casó con Svieta. En ese momento, un coche de la empresa se abrió y Zahar pasó por allí y no pudo dejar a su colega conductor en apuros. Así se conocieron. No se vieron mucho tiempo. Luego se casaron. La boda fue modesta. Mi madre incluso se ofendió. Pero cuando naciste tú, Gennady, Zahar se alegró muchísimo. Organizaron una gran celebración en el parto, invitando a parientes, vecinos y colegas. No había manjares en la mesa, pero eso no era lo más importante. El ambiente era más importante. Sí, qué tiempos aquellos, los vecinos vivían prácticamente como parientes. Stepan irrumpió las reminiscencias para saciar su sed con una fresca y deliciosa compota. Y aunque no pudieron aprender nada nuevo que ellos no supieran, siguió siendo agradable oír palabras amables sobre Zahar. Cuando solo quedaron en la casa Gennady, Valya y Xenia, la parte femenina de la familia se dedicó a la limpieza, dejando al único hombre, excluido Mursik, a cuidado de las mesas improvisadas. Cansada, Xenia se fue a dormir en su cama plegable favorita,
y tuvo un sueño extraño e increíblemente realista. Ni siquiera se asustó cuando vio a su abuelo Sahar junto a su manzano favorito. El hombre estaba bajo el árbol, acariciaba suavemente la corteza y miraba a su nieta preguntándole: «Cuando las manzanas maduren, coge unas cuantas y dáselas a aquellos de los que has oído hablar. No lo olvides, Senia, te lo pido. No lo olvides». Sahar miró a alguna parte, como si intentara ver qué ocurría detrás del hombro de Senia. Senia se volvió para ver qué o quién había captado el interés del hombre, pero no había nada. Cuando su mirada volvió al manzano, su abuelo ya no estaba bajo su copa. Los pájaros del exterior gorjearon y cantaron, despertando a Senia del cautivador sueño que le había dejado una vívida impresión. No cabía duda. El abuelo Sahar había enviado un mensaje, la señal que tanto habían anhelado para tomar la decisión correcta. Por supuesto, había dejado claro su deseo desde el otro mundo. Senia debía emprender un viaje a otoño, para que el amado de su abuelo y su hija conocieran por fin toda la verdad. Sacudida por la experiencia, Senia no ocultó a sus padres que había visto al abuelo en sus sueños. Gennady incluso se sintió un poco decepcionado de que el difunto padre visitara a su nieta en el sueño, en lugar de a él. Pero la sabia Valya apoyó tanto a su marido como a su hija. Así tenía que ser. Allí, más allá del reino de la realidad, probablemente haya sus propias reglas. En previsión de las vacaciones, toda la familia Novitsky estaba ocupada preparando el próximo viaje de Senia. Los intentos de la joven por encontrar a Alia o Ludmila en las redes sociales fueron infructuosas, a pesar de que navegó pacientemente por cientos de perfiles de usuarios diferentes, no solo de esta región. Senia planeaba emprender el viaje el primer día de sus vacaciones, para no prolongar la decisión, aplazada durante muchos años por la voluntad de la abuela Svieta. Los padres de la niña, tratando de no revelar su ansiedad, ayudaron a su hija a prepararse. Se acercaron al transporte de manzanas, que el abuelo ordenó a Senia que se llevara en su sueño, con la máxima responsabilidad. Valya colocó una cesta rectangular tejida sin asa en una bolsa de deporte bastante compacta, pero espaciosa, y ordenó allí las frutas maduras, cubriéndolas con papel pergamino. Cuando la carga principal estuvo cuidadosamente cubierta con una toalla y empaquetada, Senia añadió el mínimo de pertenencias a su bolsa y emprendió el viaje. A petición de la chica, sus padres solo la acompañaron hasta el taxi, y aunque su hija prometió llamarles e informarles de los resultados de su búsqueda, Valya y Gennady se preocupaban por ella. No era nada seguro que la expedición de búsqueda tuviera éxito. Además, el encuentro con una mujer de su pasado podía dar a lugar resultados completamente imprevisibles. Gracias a una ruta cuidadosamente planificada y a la ausencia de imprevistos, Senia llegó a la aldea sin problemas. Era el lugar desde donde el abuelo había recibido cartas durante tanto tiempo, algunas de las cuales consiguió leer solo después de la muerte de su esposa. Osinki le pareció bastante acogedora a la muchacha, una zona poblada, a la entrada del otoño. Ya había tocado tonos dorados, lo que hacía que el pueblo fuera especialmente pintoresco. Las casas particulares convivían pacíficamente con los edificios de apartamentos, y en algunos lugares había pequeños jardines e incluso invernaderos de policarbonato. La chica se acercó a la dirección indicada. La puerta de entrada del típico edificio de 5 plantas tenía instalado un interfono. Senia dudó unos segundos, aunque se había preparado mentalmente para el viaje e incluso había preparado un pequeño discurso. De repente, sintió miedo de Alia. Al oír una agradable voz de mujer por el altavoz, la chica preguntó: «Hola, disculpe. ¿Puedo hablar con Alia o su hija Ludmila?» «Adelante», respondió el interlocutor, y la puerta se abrió. Senia se sorprendió mucho de que el desconocido no preguntara su nombre ni el motivo del encuentro. Pero no había tiempo para contemplaciones. Respirando hondo para tranquilizarse, la muchacha subió al segundo piso, donde una mujer, aún no anciana, la esperaba tras la puerta parcialmente abierta. Senia examinó su rostro.
pero intentó inútilmente reconocer a Ludmila en la desconocida, teniendo en cuenta que la fotografía fue tomada en la plenitud de sus juveniles 16 años, y habían pasado más de 3 décadas. Era poco probable que se hubiera producido cambios tan drásticos. La mujer tenía un aspecto completamente distinto. Aparentaba unos 40 años más o menos. Xenia la saludó cortésmente. «Hola, soy yo otra vez. ¿Puedes decirme cómo ponerme en contacto con Xenia?» La mujer entabló la conversación libremente, como si conociera a Xenia desde hace muchos años. «Hola, hola. Si no bromeas, ¿de dónde eres?» La pregunta sorprendió a Xenia, pero respondió con sinceridad, aunque no entendiera el significado. Al oír el nombre de la ciudad, la mujer se ablandó y le invitó a entrar al apartamento, donde le hizo otra extraña pregunta. «¿Cuáles son los apellidos de tus abuelos?» La frase pronunciada tuvo un efecto extraño en la mujer. No preguntó más, sino que se puso manos a la obra, haciendo caso omiso a las objeciones de Xenia. Le guió hasta la cocina. Le acercó un plato de apetitosas pastas sonrosadas. Le ofreció té, café, compota casera y le extendió una copa dulce, explicándole: «Alia era la mejor amiga de mi madre. Ludmila era a la vez una niña cariñosa, una hermana mayor para mí. Estábamos juntas y sobrevivíamos, incluso cuando no había más que patatas cultivadas en el descampado. Rara vez había carne. Alia se preocupaba y asustaba mucho cuando se iba, esperando y anticipando que algún día la buscarían. Mi madre le prohibió terminadamente que dijera a nadie cómo encontrar a su pequeña Ludmila, salvo a alguien de apellido Novitsky o alguno de sus descendientes. Estaba profundamente enamorada de un tal Zahar. Ludmila, su hija, fue el resultado de ese apasionado y dulce amor». «Sí, es correcto, Zahar es mi abuelo», confirmó Xenia. «Falleció hace poco y solo después descubrimos que su primer amor y la hija que compartía vivieron una vez aquí, en esta dirección, y no fue culpa suya que no se les encontrara antes. Las circunstancias fueron complicadas». La casera del apartamento sacó un cuaderno del armario, arrancó un papel, tomó el bolígrafo y hojeó las páginas. Empezó a reescribir algo, sin olvidarse de la hospitalidad. «Comes, bebes. Habrás venido comiendo desde la estación de tren. Repon fuerzas, porque para reencontrarse con Alia y Ludmila hay que hacer un viaje». Fueron a Saratov. Fue necesario, aunque increíblemente difícil para nosotros separarnos. Llegaron a ser casi como de la familia, pero después de que Alia se encontrara con una persona conocida que la tenía como esclava, tuvo miedo de quedarse aquí. Es más fácil perderse en una gran ciudad. Toma, he anotado su dirección y el teléfono de Ludmila para que puedas concretarles una cita. Conociendo a Alia, seguro que sigue esperando noticias de su querido Zahar. Pero es mejor que discutas la hora y el lugar de la reunión con Ludmila. ¿Cómo están las cosas en su casa?» «No muy bien. El marido de Ludmila resultó ser extremadamente desagradable. Imagínate, hasta me asusté. En apariencia parece amable, te sonríe, pero sus ojos eran despectivos y maliciosos. Según me contó más tarde Alia, ayudó mucho a Ludmila cuando consiguió un nuevo trabajo en la ciudad, y ella se enamoró sin darse cuenta de sus defectos. Y cuando por fin se dio cuenta, era muy tarde. Estaba atrapada como una mosca en una tela de araña. Por más que Alia intentara mantenerla alejada de su hija, algo no funcionaba». Alia guardó silencio, aparentemente preocupada por la situación, pero no sabía cómo ayudar a la mujer que consideraba casi como su hermana. Xenia intentó no parecer desesperada por comer, pero no pudo resistirse a los manjares. Tarde, recordó las reglas de etiqueta. «Lo siento, olvidé presentarme. Me llamo Xenia, muchas gracias. Los pasteles están deliciosos y la compota es sencillamente maravillosa». La mujer se sonrojó encantadoramente. «En absoluto, yo también soy buena», se apresuró a preguntar a Alia. «Me llamo Alice, por favor. No te dirijas a mí como tú. No me parece bien, por cierto. Alia me enseñó a cocinar. Es una verdadera maestra. Escucha, Xenia.
Tienes suficiente dinero para el viaje. Tomar un taxi es caro, pero es más rápido que el tren. Siento que no sea mucho, pero puedo darte 3.000 rublos. Xenia se sintió profundamente conmovida. Alia, una joven aparentemente moderna, se comportaba con tanta inocencia y franqueza, como un personaje positivo de las viejas películas soviéticas. A Xenia se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Se apresuró a tranquilizar a Alice. «No te preocupes, estoy financieramente a salvo. Gracias, Alice. Me alegro mucho de haberte conocido. Es hora de que continúe mi viaje». Xenia comprobó el precio del taxi y suspiró. «Sí, tienes razón, es caro. Pero no es para tanto, estaré feliz de tomar el tren». Alice no dejó que su invitada se fuera así. «Espera. Vamos a comprobar los horarios y los trenes disponibles en Internet. Puede que incluso reservemos un billete enseguida. Así no deberás estar en la sala de espera sin motivo. Es mejor que me hagas compañía aquí un rato, ¿no?» Xenia asintió, de acuerdo con la sabiduría de Alice, pero su cautela resultó innecesaria. Resultó que, teniendo en cuenta el tiempo que tardaría en llegar a la estación, prácticamente tendría que despedirse de la hospitalaria mujer de inmediato. Justo cuando estaba a punto de salir del apartamento, Xenia dudó un momento. Abrió el bolso, sacó unas manzanas grandes y fragantes y se las dio a Alice. «Son manzanas del huerto de mi abuelo. Están deliciosas. No sé de qué otra forma agradecerle su cálida bienvenida». Alice se sintió de nuevo avergonzada, pero aceptó las manzanas. «No puedo resistirme a un aroma y una belleza tan increíbles. Son como en la foto. Salud a Ludmila de mi parte. Por cierto, con tu permiso, le haré saber que te diriges a ellos. Que preparé a la tía Alia de alguna manera. Nunca se sabe qué le puede pasar. Una subida repentina de la tensión, una palpitación del corazón, o cualquier otra cosa». Xenia no puso objeciones, y tras despedirse cordialmente de su nueva conocida, se dirigió a la estación de tren. Por el camino, envió a sus padres un relato detallado de lo receptiva que había sido Alice al recibirla. Les informó que Alia y Ludmila se habían mudado, pero que ella tenía la nueva dirección. Su madre estaba claramente preocupada por su hija. Le contestó casi al instante y le pidió que tuviera cuidado en el viaje. Xenia prometió con el corazón ligero estar atenta y no verse envuelta en ninguna aventura dudosa. Afortunadamente en el vagón reinaba la calma. Alguien miraba contemplativo el paisaje que pasaba por la ventanilla, cada vez menos distinguible debido a la oscuridad que se aproximaba. Algunos de los pasajeros dormitaban, y Xenia lamentó no poder utilizar su teléfono inteligente como la mayoría de pasajeros. El nivel de batería la obligaba a abstenerse de ese lujo. Casi en el momento en el que el día anterior se fundía con la noche, Xenia se encontró en la ciudad histórica, con un lamento tardío. Se dio cuenta de que no había pensado con antelación en reservar una habitación de hotel. Se sintió bastante incómoda al llegar al apartamento de Alice a una hora tan tardía. La chica se sintió un poco incómoda, pero rápidamente se ordenó no ser cobarde. Y aunque su smartphone no estaba completamente descargado, averiguó cómo llegar al hotel más cercano. La suerte estaba del lado de Xenia. La administradora, sonriente, incluso como si fuera sincera, le ofreció una habitación pequeña, pero según sus palabras, muy acogedora. Pronto, Xenia se instaló en su alojamiento temporal, enchufó su smartphone para cargarlo, se duchó, se refrescó y se tumbó en la cama. Aunque era tarde, el colchón era cómodo, y los sonidos fuertes no penetraban en la habitación del hotel. El sueño la eludía. Después de todo, por la mañana había una reunión para la que se había embarcado en este viaje, y la preocupación resurgió. La chica reflexionó por enésima vez sobre qué decir a la inocente víctima del engaño, cómo pedir perdón por su abuela, y de qué manera llevar la conversación. El hecho de que las cosas funcionaran de forma tan natural y sin esfuerzo con la bondadosa Alice no significaba que su interacción con Alia y Ludmila fuera a ser igual de agradable. Aunque consiguió dormirse, solo hacia el amanecer, Xenia se despertó unos minutos antes. Gracias a su vigor juvenil, la agitada noche no dejó señales visibles en su aspecto, y a las 10 de la mañana se armó de valor para llamar a Ludmila. La mujer contestó casi al instante,
dando la impresión de que esperaba la llamada. Era muy probable que así fuera, ya que no eran frecuentes los encuentros entre parientes que no se conocían. Tras quedar rápidamente en uno de los cafés cercanos al hotel, Ludmila concluyó la conversación. Sorprendentemente, la elección de un lugar público neutral para el encuentro tranquilizó por completo a Xenia, cuyo reciente conocimiento de Alice le había dejado una impresión de lo más agradable e incluso alentadora. Una persona tan dulce y amable sencillamente no puede ser amiga de gente mala, y considerarla como de la familia. Así que tanto Alya como Ludmila son al menos perfectamente normales. Además, en una cafetería, rodeadas de gente, era poco probable que se desataran las emociones, y había menos riesgo de que Alya se pusiera demasiado nerviosa. Xenia metió la cesta de manzanas en una espaciosa bolsa de la compra que había traído cuidadosamente y se dirigió a la reunión. Al acercarse a la cafetería, Xenia se fijó en una mujer esbelta en el porche, cuyos rasgos podrían reconocerse como los de la chica de la foto de la carta. La chica saludó primero y se presentó. «Hola, Ludmila. Soy Xenia. Resulta que mi abuelo es tu padre». La mujer sonrió. «Encantado de conocerte. Lo digo con total sinceridad. Alice me dijo que tenían impresiones maravillosas de nuestra conversación, y como la vida ha demostrado, vale la pena creer en su opinión. Vamos, te presentaré a mi madre y conversaremos tranquilamente. Nos espera dentro». El proceso de presentación resultó ser sorprendentemente tranquilo. Alya mantuvo un comportamiento amistoso, pero su interés, mal disimulado, se centró en el rostro de la nieta de su amado. En un intento de romper el silencio, Xenia le entregó a la mujer una bolsa. «Aquí tienes. Manzanas del jardín del abuelo». Alya decidió examinar el rostro de Xenia, y mirando dentro de la bolsa exclamó: «Increíble. Es un auténtico aporte». Sacó con cuidado una fruta, admirándola, acunándola, como si la manzana estuviera viva. Una vez soñamos con Sahar, que viviríamos en una casa donde seguramente crecería un manzano cerca, no un frutal cualquiera, sino algo así como un homenaje para mí. Mi nombre completo es Alya, que significa manzano en flor. Es una pena que nuestros sueños no se hicieran realidad. Yo solo tenía 15 años. Pero en mi tierra natal las chicas maduramos pronto, listas para la vida familiar. Sahar era 9 años mayor, pero la diferencia de edad nunca me molestó. Yo le engañaba afirmando que ya era mayor de edad. Él ni siquiera se imaginaba que le mentía. Nos amábamos, olvidándonos de todo lo demás en el mundo. Tal vez como castigo por mi mentira y este pecado, poderes superiores me han hecho sufrir. Y ahora, en Ludmila este terrible castigo se refleja», dijo la mujer, acariciando suavemente la mano de su sonrojada hija, sentada a su lado. Xenia escuchó a Alya sin interrumpirla y confesó: «No son poderes superiores los que intervinieron en tu vida. Es mucho más simple y doloroso. El abuelo Sar solo recibió tus cartas tras la muerte de su esposa, mi abuela. Por eso he venido, para contártelo todo. Mis padres y yo pensamos que es justo. Siento mucho que su historia de amor haya resultado tan trágica, pero ya nada puede cambiarse». Alya sostenía la manzana en la mano, apretándola contra su corazón, mientras que con la otra se enjugaba las lágrimas que resbalaban obstinadamente por sus mejillas. Ni Ludmila ni Xenia sabían qué decir, ni cómo consolar a una mujer tan afligida. El silencio que flotaba sobre la mesa era semejante a un táctico momento de silencio en honor a la muerte de Sahar. Todavía no habían hecho su pedido, y como si despertara de un aturdimiento, Alya sugirió: «Queridas mías, podríamos dar un paseo afuera. Siento que necesito un poco de aire fresco». Xenia y Ludmila aceptaron sin vacilar, aunque la expresión del camarero, que no había recibido su pedido, ni siquiera una propina, era de insatisfacción. A nadie más le importaba. Las tres mujeres contemplaron los vericuetos del destino, y cómo las interferencias externas pueden echar por tierra los sueños más maravillosos. La hija quiso coger la bolsa de manzanas, pero Alya la detuvo, diciendo: «Lo siento, pero no quiero desprenderme de estas manzanas».
Afortunadamente, las largas asas le permitían colgarse la bolsa del hombro, por lo que no resultaba demasiado pesada para llevar. Alya le pidió a Xenia que le contara todo lo que sabía de su abuelo. Lo que le gustaba comer, sus programas de televisión favoritos y otros detalles triviales. La mujer parecía absorber los momentos que habían pasado, sonriendo tranquilamente. Tal vez imaginaba que todos aquellos años que ella misma había vivido a su lado. El paseo casi idílico se vio interrumpido por el timbre del teléfono móvil de Ludmila. El llamante gritó tan alto que todos pudieron oír cada palabra que decía. ¿Por qué demonios no estás en casa o en el trabajo? Me he dado prisa a propósito. He conducido como loco. Es un mal chiste. ¿Dónde pasas el rato con tu amante? Si descubro que me engañas, uy, tú y tu madre serán expulsadas de mi apartamento. Ludmila, con su imponente figura menguante, escuchó la perorata y contestó secamente. Voy enseguida. Alya se agitó visiblemente. Parecía que reconocía la voz de quien llamaba, y esa persona no evocaba en ella la menor emoción positiva. Ludmila se despidió de Xenia, y luego se volvió a su madre, diciendo, «Escucha, tengo que irme. Está furioso, pero todavía puedes hablar. Estoy seguro de que hay muchas cosas que te gustaría discutir». Ludmila se apresuró a abandonar la conversación, desapareciendo como si se hubiera evaporado. La joven comprendió que la mujer temía terriblemente por su hija, que, como era fácil de entender, mantenía una relación con un auténtico tirano. Muy pronto, Alya confirmó las sospechas de su joven compañera. Tengo la impresión de que mi amarga historia de esclavitud bajo el dominio de un hombre cruel continúa ahora con mi hija. Ella sí se casó, a diferencia de mí, y además oficialmente incluso basándose en un gran amor. O al menos así pareció, hace 15 años. En aquella época me alegré por mi hija. Los demás siempre me trataron, sobre todo Ludmila, con respeto. Pero en cuanto consiguió convencerme de que contribuyera con mis ahorros al piso, la relación empezó a deteriorarse. No al instante, sino gradualmente. Una cosa u otra no le satisfacía. Mientras viví separada en una habitación alquilada, separada de mi hija y mi yerno, no tenía idea de la verdadera situación. Entonces, hace 5 años caí gravemente enferma y tuve que coger una larga baja por enfermedad. Mi jefe me dejó marchar. Al final tuve que preguntar a Ludmila si podía quedarme en su apartamento de 2 dormitorios. Sentí que tenía el derecho moral a hacerlo, pero sin duda era incómodo. Sin embargo, dejé a un lado mi orgullo y pedí vivir con Ludmila. Hijis. Fue entonces cuando me di cuenta de que no todo iba bien en ellos. Había quejas constantes sobre mi hija, celos y palabras hirientes. En cierto modo era parecido a cómo me trató mi maltratador en el pasado, pero cada reproche dirigido a Ludmila me parecía un castigo. Recientemente empezó a reprocharle su infertilidad, a pesar de que él siempre afirmó que tener hijos no entraba en sus planes. Tengo la impresión de que está empujando deliberadamente a Ludmila hacia el divorcio. Pero en ese caso, si intercambiamos el piso, acabaremos con uno más pequeño. Ahora comprendo que él lo dividirá todo meticulosamente. Él comprende que Ludmila y yo somos mujeres vulnerables. No tengo formación jurídica, y Ludmila también está lejos de eso. No podemos permitirnos un buen abogado. Xenia no sabía cómo consolar a la infeliz mujer, que nunca tuvo el apoyo de un hombre, y tuvo que enfrentarse a todos los problemas ella sola. Parece que su amistad con la madre de Alice es el único rayo de esperanza en su vida. Puede que no haya sido fácil, pero cuando los problemas los aborda más de una persona, al menos es moralmente más fácil. Hal ya admitió. Cuando perdí mi trabajo, empecé a hornear en casa. El frágil equilibrio se vino abajo. Todo empezó a ir cuesta abajo. Aunque el nivel de vida parecía mejorar, volví a poder permitirme alquilar el apartamento. La ironía del destino es que ahora estoy preocupada por la salud de mi hija.
Ay, que él levante la mano contra Ludmila. Y ahora algo no va bien en mi corazón, como si se acercara algún desastre. Xenia, no quiero involucrarte en disputas familiares, pero por favor, ven con nosotros. Él debe comportarse correctamente cuando está cerca. Siempre monta un espectáculo, interpretando con entusiasmo el papel de un marido ejemplar cuando hay otras personas. Si preguntas a los vecinos dirán únicamente que Ludmila es increíblemente afortunada. Xenia aceptó inmediatamente acompañar a Alia. Pronto, tras unas cuantas paradas de autobús y un corto paseo por la calle, se encontraron en el interior de un apartamento. Desde una de las habitaciones, se oyó una voz que decía: «Ahora te enseñaré cómo se saluda a tu marido. Tontos como tú necesitan ser golpeados», taladrando la idea de no mover la cola en ausencia de un cónyuge legítimo. Alia abrió parcialmente la puerta y lo vio agarrando a Ludmila por el cuello, levantándola por encima del suelo. La mujer tomó su bolsa de manzanas del hombro y lo golpeó con eso en la cabeza. El hombre quedó inerte y soltó a su víctima, desplomándose en el suelo como derribado. Ludmila, tosiendo, susurró: «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Y si le hubieras destrozado el cráneo?». La mujer se acercó lentamente al sofá, se sentó en él y preguntó: «Ludmila, a él no le va a pasar nada. Es mejor que me traigas agua con gotas calmantes. Mi corazón late con fuerza». Mientras tanto, Xenia observó más de cerca al hombre. Estaba claramente aturdido, pero no gravemente herido. Intentaba levantarse. Su mirada era de desconcierto. No se apresuró a levantarse y frotarse la cabeza. Miró con rabia a Alia y la amenazó: «Ni se te ocurra pensar que esto te sale gratis. Iré al centro médico a documentar las lesiones. Y luego te meteré entre rejas, vieja lunática». A Ludmila le temblaban las manos, mientras le entregaba a su madre una taza de medicina. La mujer intentó persuadirle para que se calmara, pero él solo se enfadó más y continuó: «Comerás tierra hasta tu muerte, y luego vas a morir en una institución pública. No hay nada bueno para tu salud». Inesperadamente, Xenia interrumpió la perorata de His, a la que se unieron involuntariamente su abuelo y su padre. Estaban acostumbrados a ver varias series policíacas y tenían una valiosa experiencia en apaciguar incluso a los visitantes de oficina y proveedores de explosivos más inadecuados. «En primer lugar, llamaré a la policía, ahora mismo. Vi con mis propios ojos cómo intentaste hacerle daño a Ludmila. Así que las acciones de Alia pueden clasificarse como daños corporales leves en defensa propia. Pero puede que tú tengas problemas más serios», afirmó con firmeza. La propia Xenia no podía entender cómo había tenido la osadía de mencionar numerosos concretos artículos del Código Penal, surgidos de las profundidades de su subconsciente. El estrés era probablemente la causa. Utilizó hábilmente términos jurídicos, lo que hizo que His se desinflara notablemente bajo la feroz presión de aquella mujer desconocida. Luego, levantándose con cuidado, salió de la habitación, diciéndole a su esposa: «Tienes suerte de que tenga una cabeza fuerte. Si no, serías una viuda». Cuando el hombre se marchó, Xenia se sentó en el sofá con Alia. La mujer se disculpó ante los invitados diciendo: «Lo siento, Xenia. Ha resultado así». Aunque por dentro la chica hervía de rabia, logró responder con calma: «No hay necesidad de disculparse, en absoluto». Ludmila, de pie junto a la pared, escuchó lo que ocurría en la cocina. ¿A dónde había ido His? Entonces se precipitó allí, sorprendiendo a su madre y a Xenia. El hombre rebuscaba en los armarios, tirando todo al suelo en un arrebato de ira. Alia llamó en voz baja a su yerno: «Cálmate. Escondíme al hijo. Hace rato me di cuenta de que los billetes desaparecerían poco a poco de allí. No esperes encontrar nada en la cocina». Ajeno a donde pisaba, el hombre pisoteó la avena y la pasta al salir de la cocina, casi derribando a Ludmila, y luego dio un sonoro portazo. Alia y Ludmila empezaron a limpiar las secuelas del estrago causados por él. Xenia se les unió rápidamente,
Sin pensarlo mucho, a pesar de las objeciones de las azafatas, la muchacha confesó: en parte me siento algo culpable de todo esto, así que por supuesto no me quedaré al margen. El desorden en la cocina casi desapareció cuando Gis apareció en la puerta acompañado de un agente de policía de uniforme. «Hola, soy el teniente Sergei, de la policía local. Este señor me invitó a investigar las circunstancias del asalto». Se presentó. Alia se hundió en una silla, exhausta, mientras Ludmila miraba a su marido, que al contrario estaba encantado. Mientras las mujeres ponían orden, él había estado ocupado y llevó literalmente a las fuerzas del orden al apartamento, exagerando enormemente el conflicto. Naturalmente no mencionó que casi había enviado a su mujer al otro mundo. Xenia se asombró de la audacia de su esposo y expresó: para descartar cualquier artimaña de este hombre de alma podrida y mezquina. Disculpe, Sergei. ¿Puedo ver su identificación? El teniente presentó sus documentos y comenzó a interrogar, mientras alguien empezaba a relatar lo sucedido. Xenia pidió permiso para hacer una llamada. A él ya no se opuso, así que se apresuró al número de su padre. Gennady escuchó a su hija sin interrumpirla y luego dijo: bueno, le llamaré en breve. Es muy entendido en esos asuntos. Ponga el teléfono en altavoz, creo que podrá resolver esta situación favorablemente y sin problemas. El padre de Xenia no se equivocaba. El aspecto triunfante de Gis se fue desvaneciendo a medida de que el oficial local, durante la conversación telefónica, se percataba de las huellas enrojecidas en el cuello de Ludmila y lanzaba miradas de desaprobación al hombre que había interrumpido groseramente su comida. El abogado insistió en que el teniente aceptara la declaración de la mujer agredida por su marido, y ese discurso tuvo un efecto milagroso. Tras la conclusión mutuamente cortés de la conversación telefónica, Alia preguntó severamente a Gis: ¿sigues afirmando que la madre de su mujer le golpeó con una bolsa pesada sin motivo? El incidente parece tener una imagen completamente diferente. Usted, señor, hizo una llamada falsa e incluso mintió. Por desgracia, no se trata de un caso penal, pero puede enfrentarse a una multa administrativa. Ahora, escribiré tal y como sucedió todo, y te advierto de inmediato, no me engañes más. Cuando Alia mostró la terrorífica herramienta con la que sometió al enfurecido yerno, los policías apenas pudieron contener la sonrisa y admiraron involuntariamente las grandes y hermosas manzanas. Él leyó y firmó el documento preparado, lanzando maldiciones a su mujer, a la madre de esta y a la joven heroína que salió de la nada para defenderlas. El oficial reprendió al hombre y en un arrebato de ira abandonó el apartamento. Sergei, dirigiéndose a Ludmila, dijo: le aconsejo ahora no como agente de policía, sino simplemente como ser humano. No tolere ese trato. Como demuestra la experiencia, los matrimonios con problemas similares no conducen a nada bueno. Divórciese, mientras no sea muy tarde. Ludmila dio las gracias a la gente diciendo: gracias, Sergei, por tu enfoque informal. Hemos resuelto esta situación de forma justa. Alia puso casi la mitad de las manzanas traídas por Xenia en una bolsa y se las dio al oficial diciendo: por favor, acepte esto como muestra de gratitud. Siento mucho haberle molestado por mi falta de autocontrol. El oficial se encogió de hombros diciendo: todo en un día de trabajo. Y luego, deshaciéndose de la formalidad, preguntó con admiración en su voz: ¿cómo has conseguido cultivar unas manzanas tan bonitas? En la dacha de mis padres, el granizo arruinó casi toda la cosecha durante la fase de floración, y lo que no se destruyó se pudrió. Alia sonrió y contestó: ni yo mismo esperaba ver manzanas así. Son las famosas manzanas Apport. Nuestra generosa Xenia, nuestra defensora, las trajo de otra región, donde se trajo una persona muy amable de la República Soviética hace muchos años. A pesar de la diferencia climática, el árbol prosperó.
El agente agradeció una vez más por las manzanas, dictó su número de teléfono por si acaso, y se despidió al salir del apartamento. A pesar de la resolución satisfactoria del problema, la mezquina venganza de His en forma de llamada a la policía resultó bastante agotadora para todos. Al ya bromeó. Ya está bien de limpiar por hoy. La invitada ha llegado. Y le hemos dado una escoba y un recogedor. Basta, Ludmila. Vamos a poner la mesa en mi habitación. Xenia fue excluida de los preparativos y se apresuró a llamar a su padre para informarle de que la conversación con el abogado le había ayudado a sortear una situación muy difícil. En casa de Gennady y Valya, que conocían la versión significativamente suavizada de los hechos por parte del marido de Valya, se quitaron un peso de encima cuando su hija compartió la información. Al fin y al cabo, incluso a los 24 años, seguía siendo la misma niña querida de sus padres. Alguien a quien querían proteger y cobijar con todo cuidado, como una cúpula impenetrable contra todo mal. Tal y como había dicho Alice, Alya resultó ser una artista culinaria increíblemente hábil. Xenia disfrutaba probando platos aparentemente sencillos, pero notablemente deliciosos. Después del té con exquisitos dulces caseros, Ludmila preguntó a la invitada: «¿Podemos organizar una videollamada con tu padre? Me gustaría al menos conocer a distancia a mi hermano de sangre», confesó. «Mis padres también me lo preguntaron, pero no sabían cómo proponérselo. Es conveniente», exclamó Alya agitando las manos. «Ludmila, mi niña inteligente, se te ocurrió una gran idea. Vamos a prepararlo todo». Al cabo de unos minutos, apareció una imagen de Gennady en la pantalla. Ante todo, el hombre se disculpó con Alya. «Me resulta difícil hablar de esto, pero la felicidad de la familia de mis padres, mi propia infancia despreocupada, se construyó prácticamente sobre los cimientos de tus desgracias. Si mi padre hubiera recibido tus cartas antes, seguramente habría encontrado la forma de ayudarte. Sin embargo, mi madre probablemente temía que él la abandonara. Te pido mis sinceras disculpas, Ludmila y Alya. Quiero que sepan que siempre pueden confiar en mí. Xenia les va a dar mi número de teléfono y mis datos de contacto. No duden en ponerse en contacto conmigo si es que lo llegan a necesitar». Xenia se quedó con los hospitalarios anfitriones hasta la noche, escuchando a Alya y a Ludmila y compartiendo historias sobre sí misma y su familia. A pesar de las extrañas circunstancias de su encuentro, nadie sintió la menor incomodidad. Ludmila admitió: «Nunca imaginé que inesperadamente tendría una sobrina tan maravillosa». Alya, observando a Xenia, vio un parecido sutil, casi imperceptible. Con Zahar, rasgos faciales similares, hoyuelos que aparecían cuando sonreía, una curiosa costumbre de arrugar la nariz y fruncir las cejas. Durante tantos años, la mujer recordó al único hombre al que amó apasionadamente y luego, casi por costumbre, esperó un encuentro. Y ahora, ya no había más oportunidades de verse. Era increíblemente triste, pero el único consuelo era que Zahar no la había olvidado ni traicionado. Él creía ingenuamente en lo que ella había dicho entonces. Solo en ese aspecto podía reprochárselo si quería. Incontables veces imaginó Alya que no había manejado correctamente aquella fatídica conversación. Si tan solo hace más de medio siglo hubiera encontrado el valor para decirle a su amado que su padre amenazaba con hacerle daño si ella sugería huir. Sin embargo, es probable que Zahar hubiera encontrado una mejor solución al problema si ella le hubiera contado todo honestamente hace muchos años. Muy probablemente ahora estarían juntos como soñaron. Tal vez incluso Ludmila habría sentido el cuidado y el apoyo de un padre en su vida. Todo habría sido diferente. Seguramente las cosas habrían ido mucho mejor, y ella no se habría involucrado con aquel resbaladizo y odioso. Alya lamentaba profundamente su incapacidad para proteger el frágil amor. Pero no podía culpar a la mujer que se convirtió en la legítima esposa de Zahar. Al final fue la propia Alya quien incluso bajo presión rechazó a su amado. Así que no hay necesidad de buscar culpables en otro lado. El día resultó largo y lleno de acontecimientos.
y tras una copiosa comida y largas conversaciones, los que estaban sentados en la mesa empezaron a bostezar, uno a uno o todos a la vez. Xenia se negó firmemente a que Alya y Ludmila la acompañaran al hotel. «No se preocupe, por favor. Un taxi me llevará directamente al destino, así que no habrá ninguna dificultad. En cuanto me instale en mi habitación, se lo haré saber inmediatamente». Alya y Ludmila se despidieron de Xenia, como si fuera una pariente cercana con la que comparten no solo lazos de sangre, sino también amistad. Antes de subir al taxi, la chica se despidió de sus nuevos conocidos mirando por la ventanilla, y no se percató de que Gis acechaba en el banco cercano a la entrada vecina. El hombre creía que esta extraña joven, a la que hoy veía por primera vez en su vida, era culpable de su infructuoso día. Creía que no había hecho nada malo con Ludmila, pensando que se había ido de casa sin avisarle. Estaba claro que algo no iba bien. Como marido, tenía todo el derecho a enseñarle cómo debe comportarse una mujer decente. En lugar de disculparse, Ludmila empezó a discutir con él, explicándole que no había hecho nada malo, así que la privó de un poco de oxígeno para que se comportara. Y entonces, justo en el momento equivocado, llegó la furiosa Alya y le golpeó con fuerza la cabeza. Se tocó la sien, sintiendo un doloroso chichón, y siguió pensando en la ofensa que había tenido que soportar. Seguramente todo se habría vuelto en contra de su arrogante esposa y de la tonta de su madre. No habría sido agradable que aquella desconocida no se hubiera presentado hoy en su apartamento. El hombre estaba seguro de que sin el apoyo de aquella escoria educada, Ludmila y Alya no se habrían atrevido a pronunciar una palabra contra él. Es más, seguramente habría convencido al policía local de que las mujeres conspiraban contra él. Sin embargo, esa joven, Xenia, según consta en el informe policial, resultó ser su basa. Tras la intervención del abogado claramente competente y conocedor de todas las leyes, Gis tuvo que abandonar el apartamento sin nada, aunque también tenía derecho a metros cuadrados. Sin embargo, la batalla por ellos estaba todavía por delante, pero por ahora necesitaba hacer frente a esas insolentes mujeres. Por supuesto, sería inútil precipitarse ahora a su mujer y su madre. Probablemente se habían encerrado y habrían asegurado todos los candados y cadenas. Pero acechar y dar una lección a la desconocida, eso sería correcto. Por eso se sentó en el banco, como un depredador al acecho. Al observar cuando la indefensa oveja abandonaba el rebaño y caía en su poder, el hombre incluso soltó una risita, complacido por semejante comparación. Pero la espera se alargaba. La tarde otoñal no era apacible, y su falta de piedad insinuaba que la cacería planeada no tendría lugar. Gis temblaba, ya fuera por ira contenida o por el hambre y el frío, y ya se preparaba para marcharse cuando se abrió la puerta de la entrada, y este invitado salió aleteando a la calle. Su alegría fue algo prematura, ya que la audaz oveja se subió al taxi, pero eso no hizo más que avivar la excitación del hombre. Una persecución. Sí, una persecución. Por suerte el coche estaba aparcado cerca, y el denso tráfico de la ciudad seguía sin permitir que la futura víctima escapara a su visita. Xenia cogió el pomo de la puerta del hotel, soñando con desplomarse y descansar un poco. Pero yo detrás de ella. «¡Hey, espera, Xenia! Debemos hablar». La chica se giró automáticamente y perdió preciosas fracciones de segundo. Gis, cuya voz reconoció perfectamente, se acercó rápidamente a ella. Xenia se dio la vuelta y asustada empezó a empujar la puerta. Cuando por fin estuvo cerca de la salvación, el hombre la agarró por la cintura, la giró para que le mirara, y con un tono falsamente amable, empezó a amenazarla. «¿A dónde vas corriendo? Vamos a charlar. Explícame por qué demonios interfieres en mi vida. ¿Por qué estás callada? ¿No has recibido un golpe en la cabeza por tu flojera? ¿Quién te ha pedido que te entrometas?» La chica se preparó para gritar con fuerza e intentó averiguar cómo librarse, pero no tenía por qué buscar la salvación por su cuenta. No pudo ver que detrás de la puerta parcialmente abierta, a sus espaldas se encontraba el agente de la policía local,
que ya estaba vestido de paisano, pero sintió un alivio increíble al oírlo. «Señor, usted está absolutamente equivocado. Suelte a la chica». Notas acercadas de acusación resonaron en la voz del policía, que al instante aflojó el agarre y empezó a adular al sargento Sergei. «Solo vine a conversar. Luego pensé en invitarle a un paseo, mostrarle la ciudad», pidió el policía saliendo del hotel. «Xenia, si no te importa, por favor, espérame en el vestíbulo. Necesito discutir algo con Gis». Xenia se sentó en un cómodo sillón. Y unos minutos después el agente de policía se sentó a su lado, confesando. «Sabes, en realidad vine por ti. Mis padres se han vuelto locos cuando vieron las manzanas. Me pidieron que negociara contigo un esqueje para plantarlo. Mi padre quiere injertarlo, a intentar cultivar también semejante belleza. No se puede ni contar las veces que nos han engañado con variedades en los mercados. Pero lo que se muestra en la foto resulta ser completamente diferente. Por eso he venido al hotel y resulta que no ha sido en vano». La chica sonrió. Le caía bien aquel joven policía, muy correcto y con principios. En agradecimiento por su rescate, prometió enviarle todos los injertos que deseara cuando llegara a casa de su abuelo, Xenia y Sergei, que le prometió que se dirigiera a él de manera informal, sin usar el patronímico. Intercambiaron contactos y se despidieron. El hombre no quería separarse de la encantadora muchacha, pero ya no tenía motivos para permanecer a su lado. Mientras se sumía en un feliz descanso, Xenia pensó para sí. «Parece que mi abuelo me envió en sus sueños específicamente a buscar a Alia y Ludmila. Y también me aconsejó que llevara algunas manzanas conmigo». Los acontecimientos que siguieron a su encuentro con los familiares se desarrollaron a una velocidad alarmante. Ludmila se divorció de Gis. Como no había nada que le retuviera en Saratov, se trasladaron a casa del padre de Gennady, tras intercambiar apartamentos. Gennady ofreció de todo corazón. «Ya que me doy cuenta de la culpa de mi madre, que esta casa sea una pequeña recompensa por todo el sufrimiento». Alia permaneció sentada un largo rato junto al manzano, tiernamente cuidado por su amado, acariciándolo como un ser vivo. Xenia, siempre una anfitriona acogedora, se alegró de que la anciana, aunque tardíamente, hubiera encontrado la paz en la vida de su nieta. Los lustrosos frutos del manzano también desempeñaron un papel importante. La correspondencia y las conversaciones telefónicas regulares con Sergei le ayudaron a darse cuenta de que su atracción era mutua y no hacía más que crecer. Pronto el teniente se trasladó a la ciudad para estar con su amada. Bueno, después de todo, un oficial de policía es necesario en todas partes, y si es necesario puedo aprender otra profesión. Ludmila también encontró su felicidad al conocer al hermano de la vecina de Valia. Alia, acariciando suavemente el manzano, susurró en voz baja. «Gracias, Sahar. Sé con certeza que todo esto es gracias a ti».